Buenos días a todos, chicos. Vamos a comenzar. Espero que estén teniendo buena semana y trabajaremos hoy con la segunda parte de la información del continente africano. Para el día de mañana, que tenemos 2 horas, haremos una práctica, 2 prácticas, esperemos que nos dé tiempo. Una para la parte correspondiente a las capitales del continente africano y otra para las capitales, y otra para la ubicación geográfica del continente africano. Entonces, lo trabajaremos la próxima clase, es decir, mañana. Pero como si ustedes recuerdan, cuando estamos en las sesiones presenciales, yo les doy un puntito al equipo que gana. Vamos a tratar de hacerlo similar, nos vamos a adecuar a esta cuestión de la tecnología. Entonces les pido que de una vez vayan pensando y que mañana justamente me compartan quiénes integrarán su equipo. Vamos a hacer, somos ahora 24 personas, entonces vamos a reducir dentro de nuestro número de equipos, van a ser únicamente 4 equipos, para que seamos equipos de 6 personas, en total que sean 24. Entonces, voy a necesitar, les decía, que hoy y para mañana, o lo vayan pensando, y que mañana me digan quiénes son los integrantes de su equipo, para que podamos hacer estas prácticas. Y recuerden que, bueno, el equipo que gane, le daré un punto extra para su examen del segundo parcial. Entonces, hay que pensarlo. Acuérdense de agarrar a los compañeros que son buenos para la parte de ubicación, localización y también de las capitales. Y de esta manera, pues, entre todos, practicar juntos y también tener un premio para el que pueda cumplir con la mayoría de aciertos. Y entonces, eso lo tendremos para la clase de mañana, pero les pido que desde hoy vayan pensando quién es su equipo, para que justamente iniciando nuestra sesión del día miércoles, ustedes me digan, perfecto, estos son los equipos, y vayamos de lleno a hacer los ejercicios correspondientes para practicar estos temas de ubicación geográfica y de capitales. Entonces, tienen todavía hoy por la tarde para estudiar y que mañana en la mañana pues ya podamos desarrollar este ejercicio de trabajo y de práctica conjunta, ¿sí? Bien, pues continuamos con los temas de la materia. Estamos en nuestra semana 11, día 14 y 15 de julio. Vamos muy rápido, vamos muy avanzados, el tiempo no se detiene y pues nos pide que cumplamos con los objetivos que plantea nuestro programa. Si ustedes recuerdan, la semana pasada le dedicamos el tiempo de nuestras sesiones a comenzar a hablar del continente africano. Dejábamos ahí algunos comentarios referente a que es un espacio geográfico, territorial, que no tenemos mucha vinculación, que inclusive no es tan conocido, ¿sí? Pero que sin duda alguna tiene aspectos que son interesantes para la parte del turismo y que, bueno, pues nuestra labor es irlos conociendo, irlos valorando y sobre todo, pues, plantear como una opción también para el viajero este continente que decíamos es totalmente nuevo en gran parte de la información que se maneja. Hablamos sobre estas cuestiones geográficas, dimos el total de países, si ustedes recuerdan, 54 países. Hablábamos que había dos grandes zonas en el continente africano, la parte árabe, que es prácticamente la parte norte, incluyendo a países como Egipto, Marruecos, Túnez, y después hablábamos del resto, la parte centro y la parte sur, que se convertían pues en estos países generalmente de raza negra, donde destacaba Kenia, Sudáfrica, Tanzania y bueno, pues algunos de los países que tienen cierto reconocimiento en el aspecto turístico. Hoy entraremos como en este análisis que hemos estado haciendo. Recuerden que después de lo geográfico nos metemos de lleno a la parte turística y uno de los elementos de la parte turística es la gastronomía. Hoy revisaremos la gastronomía para mañana continuar con esta práctica que les decía sobre ubicación geográfica, capitales, y posteriormente ya entrar a los atractivos turísticos del continente, que son bastantes, ¿sí? Bien, en la parte de gastronomía
Este llamado continente negro, África, específicamente por las personas que en su mayoría habitan, personas de raza negra, de color, ¿sí? Es un continente que tiene una mezcla interesante, debido primero pues, por la parte de las culturas que habitan ahí, en el sentido de la división del país. Decíamos una zona árabe y una zona del continente restante en personas de raza negra. Pero además hubo o ha habido esta mezcla cultural a través de los procesos colonizadores, ¿no? Entonces se ha generado también, como en nuestro continente, como en nuestro país, como en México, un ejercicio de mezcla en el buen sentido de la palabra, donde pues esta mezcla se ha visto reflejada en muchos aspectos, pero en uno que a nosotros nos interesa es la parte gastronómica, ¿no? Entonces, en África, la parte de la alimentación, la parte de los recursos gastronómicos para el visitante, pues son resultado de una mezcla cultural importante, ¿sí? Hay una influencia principalmente de cuatro grandes culturas, y de las que se desprenden algunos alimentos, que también estos alimentos pues los podemos encontrar en algunos momentos en las zonas, decíamos, del continente asiático también, como sería la parte de la comida o de la cocina árabe. Hablábamos de este platillo tan similar a los tacos, el famoso kebab, que nos daba pues un poquito el panorama de lo que sucedía en el continente asiático, y que aquí también se repite con la gastronomía árabe. Los bereberes, otra cultura que específicamente se desarrolla a lo largo del desierto del Sahara, los cartagineses y también los fenicios, ¿no? Los fenicios, pues que prácticamente es una cultura ancestral, parte de la historia antigua del mundo, pero que gracias a ello se ha cimentado parte de la gastronomía africana. Aquí hay algunos de los elementos que son los más representativos. Si ustedes recuerdan en este análisis que hemos ido haciendo o que tratamos de hacer de la gastronomía de cada continente, resaltamos siempre cuáles son pues estos platillos y también cuáles son estos ingredientes base de la gastronomía que le dan forma a toda la dieta y el menú de los continentes. En el caso del continente africano, en este ejercicio que platicamos ya previamente de Europa, va a haber algunos que son similares y tiene que ver también con esta mezcla que decíamos, ¿no? Los procesos de colonización, la migración que existe de los africanos hacia el continente europeo, pues algunos de ellos se repiten. La canela como un elemento fundamental en la parte de la cocina, en las especias, que pues por fortuna se puede utilizar tanto para platillos como para bebidas, tanto para platillos dulces como para platillos salados, es algo muy común. El jengibre, otra de los elementos base de la gastronomía del continente africano, principalmente en la parte norte, en la zona árabe, ¿sí? El clavo, también otra de las especies importantes, y el azafrán. El azafrán, inclusive, si ustedes recuerdan, pues es parte fundamental en Europa de algunos platillos. Recuerdo mucho pues bueno, de los más famosos, la paella española, valenciana específicamente, que es la más reconocida, pues toma el azafrán como base de preparación y de condimentos de estos platillos. En África sucede lo mismo, se utiliza fuertemente y si se dan cuenta, pues son alimentos, especias que le dan un sabor intenso, principalmente a los alimentos que se preparan. En cuanto a verduras, pues resaltaremos los siguientes. Se usan los pimientos, algo muy común. Acuérdense que el pimiento pues tiene una cierta relación con el picante, es un tipo de variación, solamente que el pimiento pues es un alimento que no es picante, pero la consistencia es muy similar a lo que conocemos de los chiles en nuestra zona del continente americano. Los tomates rojos, también parte fundamental de la gastronomía africana. Y se repite esta coincidencia que teníamos con Europa, las papas o las patatas normalmente también son uno de los platillos base de la gastronomía. Agregaremos en las carnes, normalmente se consumen ovejas, vacas y cabras. El puerco, el cerdo no es tan común en esta preparación de alimentos, claro que se consume, pero en su mayoría se concentra en las vacas, las cabras y las ovejas. Veíamos esta diferencia cultural también de la parte gastronómica con América y con nuestro país específicamente, que aquí el cerdo
pues es uno de los alimentos que tiene uno de los lugares más importantes para el consumo, ¿no? Yo diría que por ahí está entre el primero y el segundo disputándose con la carne blanca, la carne de pollo, pero normalmente pues está ocupando un lugar importante, ¿no? Aquí cambiaremos, es un poquito las ovejas, las vacas, las cabras también como parte de la gastronomía tradicional africana. Al estar dividida en varias zonas, como les decía, la parte gastronómica también sufre este análisis de poder dividirlo territorialmente. Y con este análisis territorial, pues nos va a permitir dimensionar cuáles son estas características fundamentales de cada una de las zonas. La primera es esta que llamamos África del Norte. Generalmente es una gastronomía mezclada, decíamos la base, lo veíamos con las 4 culturas que les ponía arriba, ¿sí? Utiliza especias fuertemente, ¿sí? Para este sabor intenso que tiene las personas, utiliza la carne también, ya veíamos ahí cuáles son las principales. Y otra de la base gastronómica es el trigo, ¿sí? Y tiene una característica interesante, tiene que ver mucho con la parte de la religión. Hay bastantes recetas que están sustentadas en la parte vegetariana. Y sin que la gente sea vegetariana o se declare vegetariana, como puede suceder en otras partes del mundo, ellos tienen platillos que cumplen con todas estas características, es decir, únicamente elaborado a base de verduras, frutas, vegetales, etcétera, sin consumir carne como parte de lo fundamental. Aquí hay algunos de los platillos más típicos tradicionales, cuando primero hablaremos de las zonas gastronómicas y después ya lo llevaremos a los platillos más representativos y a las bebidas más representativas también del continente, ¿sí? Aquí está la segunda zona, la África Oriental, de la zona o de la influencia árabe. Ahí se utiliza normalmente el arroz y las especias. Acuérdense que esta zona oriental o la de influencia árabe, pues veíamos que en el continente asiático, también la zona de Medio Oriente y la zona oriental, es decir, toda esta zona de China, utiliza el arroz como parte de la base gastronómica, y eso también sucede en África. El arroz es parte importante de esta forma de alimentación, ¿sí? Generalmente se consumen algunos productos lácteos, no se consume demasiada carne. Esto también tiene que ver con el poder adquisitivo de las personas. En muchas ocasiones hemos visto ya que África, pues desafortunadamente, en cuanto a ingresos, tiene una característica de ser bajos, ¿sí? Y que, bueno, pues esto repercute en la forma de vida y también en la alimentación, ¿sí? Se utilizan normalmente, pues esto que llamamos granos como pueden ser en algún caso las alubias, algo similar a los frijoles también, en un tipo de preparación similar, mucha proteína, ¿sí? Muy saludables y que, bueno, la gente habitualmente lo consume. Se utilizan vegetales y también se sustituye un poquito la carne roja, en varias ocasiones por el pescado, que sería parte importante de la dieta también y de las características de los platillos. Aquí podemos ver un poquito la imagen representativa, se dan cuenta, hay una mezcla en cuanto a mariscos o alimentos del mar y, bueno, procesados ahí, cocinados con algunas especias también y con algunos granos normalmente. La siguiente zona es la zona del sur, África del Sur. Esta, si se dan cuenta, pues es de las más llamativas en el buen sentido de la palabra, para gente que no está acostumbrada en algún momento a comer insectos. En México lo tenemos pues prácticamente como algo común. Es muy habitual ver que hasta en las calles vemos algunas personas vendiendo unos chapulines, chicatanas, estos famosos escamoles, y bueno, una variedad tremenda, ¿no? No se nos hace tan extraño escuchar o ver ahí fotografías donde el alimento pues sea normalmente insectos, ¿no? Pero hay personas en Europa que no están acostumbrados y que entonces les puede llamar ciertamente la atención. Inclusive en América, ¿no? Hay muchas personas del continente americano, no mexicanos, que de repente ver que nos alimentamos a base de algunos insectos, pues les causa cierta extrañeza. A nosotros ya lo vemos natural. Esta zona sur, pues bueno, se caracteriza por tener una cocina variada, ¿sí? Y aquí ya hablábamos de la mezcla cultural, que es importante, y aquí algo que se rescata bastante de esta zona del sur es que
participa ya la gastronomía de la parte de las culturas indígenas, africanas, ¿sí? Y pues bueno, parte de lo importante es este consumo de insectos, que lo representa, si se dan cuenta ahí, es un tipo de guisado en específicamente, donde la gente, pues bueno, puede disfrutar de todos estos alimentos, ¿no? Habría que darnos la oportunidad de probar este tipo de platillos, ¿sí? Para poder experimentar estas sensaciones de la gastronomía. Son alimentos típicos de estas áreas, de estas zonas, de estas tribus indígenas del continente y que, bueno, pues nos representan totalmente la forma de vida, ¿no? Interesante, sin duda alguna, hablar de estas zonas. Y finalmente, pues nos quedaría el centro de África y la zona oeste, acuérdense, este y oeste, ¿sí? Estos son los de mayor influencia por las colonias europeas y la cocina, en algún sentido, pues podría llamarse que es la más similar, la más parecida a la zona europea, aunque con sus toques característicos al mezclar la parte tradicional y entonces generar una cocina auténtica, ¿no? Serían prácticamente estas zonas gastronómicas las que vamos a ubicar, las que vamos a encontrar en el continente africano y que sin duda alguna pues nos dan un poquito de la perspectiva de cómo está constituido el territorio del continente africano, ¿sí? No sé si a ustedes en la parte de gastronomía, sé que llevan 2 o 3 materias, les toca preparar platillos africanos. Yo sé que, bueno, nos concentramos mucho en la parte europea, ¿sí? La cocina italiana, la cocina francesa, la cocina española, que son de las más representativas del mundo, pues ahí concentramos habitualmente nuestra práctica. Sería interesante también que en estas materias de gastronomía, como para ir redondeando lo que nosotros vemos en otras materias, como es el caso de geografía, que pudieran tener prácticas para elaborar algunos alimentos de tipo del tipo de la gastronomía africana, ¿no? Habrá que proponerlo en algún momento para que aquí lo estamos viendo, lo estamos hablando, lo estamos analizando, pero ya ahí en la cocina ustedes puedan prepararlo. Sería a mí, o particularmente a mí me parece algo que sería bien interesante. Imagínense ahí estar preparando algunos platillos de la cocina africana, pues creo que valdría mucho la pena y los pondría inclusive en una situación hasta de ventaja ante el resto de estudiantes de la materia o perdón, de la licenciatura o del área turística, porque ustedes podrían, sin duda alguna, pues darle un menú variado a todas las personas con las cuales ustedes interactúan, ¿no? Entonces, habría que proponerlo. Y finalmente, para ya pasar a los platillos a los platillos más representativos, hay una zona del continente, si ustedes ubican el mapa de África, ¿vale? Hay al este una zona que pareciera un cuerno de un rinoceronte. Este se le llama la zona del cuerno de la abundancia o el cuerno de África, así normalmente le llaman, el cuerno de África. Ahí, pues bueno, está vinculado con las creencias de la cultura islámica, pero también del cristianismo. Y entonces eso ha reflejado un poquito de la alimentación de las personas. Acuérdense que en la parte del Islam pues como religión y de repente en nuestra religión cristiana también, hay momentos específicos en que el cerdo es un alimento que no se consume. Recordarán aquí en nuestra religión católica, una parte del cristianismo, pues normalmente lo que se hace es que cuando llega Semana Santa, no consumimos carne, inclusive los 40 días que Jesús pasa en el desierto, que es el periodo de preparación desde la parte católica, nosotros no debemos comer carne una vez por semana, que es los viernes, ¿sí? Los viernes de Cuaresma, que se les llama, y no se consume. Hay otras religiones que son más estrictas, y que es un lapso más grande. A veces hay personas que deciden no consumir este producto que es el cerdo, ¿sí? Y bueno, se complementa con, o se trata de sustituir con verduras, con legumbres, ¿sí? Con algunos granos, ¿se dan cuenta ahí? Pues con algunas preparaciones similares a lo que conocemos nosotros como tortilla, a base generalmente de algunos granos, trigo, etc. Cuando les dejaré de tarea otro video, no en esta semana, será para la próxima, de la zona de Marruecos, ¿sí? Es Marruecos, y nos habla un poquito de estas tortillas que son tradicionales también en la zona del continente africano
y que bueno, pues hay una similitud con lo que nosotros comemos, que es maíz, ellos lo hacen a base de trigo, ¿sí? Parte de lo que nosotros tenemos en similitudes con el continente africano. Hasta aquí sería la primera parte, las zonas gastronómicas. Ya vimos que ahí está el Cuerno de África, está la parte centro y la parte oeste, está la zona sur, está la zona oriental y finalmente pues la zona norte. Gastronómicamente así se divide, si se dan cuenta pues hay una riqueza importante también en el aspecto gastronómico, pero como les decía pues normalmente es algo que en ciertos momentos, en cierto sentido, no verificamos, no revisamos o no conocemos por esta lejanía que existe frente al continente africano. Pero sin duda alguna, pues es importante que nosotros también nos demos la posibilidad de tener esta, pues cómo llamarle, esta mente abierta para poder conocer todo lo que sucede, todo lo que implica una gastronomía distinta a la que nosotros conocemos, ¿sí? Bien, antes de continuar, chicos, voy a pasar lista. Denme un segundito para que lo podamos ir revisando, ya que todos pudieron ingresar. Entonces, aquí está. Voy con nuestro día 14. Muy bien. Kevin, no está. Erika, Presente, profe. gracias. Andy, Presente, profe. gracias, Andy. Sandra, Liliana, Alejandra, Presente. gracias. Anaís, Daniela, Presente, profe. gracias. Yatsiri, Presente. gracias. Marta, Alicia, Presente. gracias. Diana Guevara, Presente, profe. gracias. Keila, Dulce María, Profe. Presente. ¿quién presente? Las dos, Keila y Dulce, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Fernanda, Presente, profe. gracias. Arturo, Presente. muy bien. Rubí Gisela, Presente, profe. gracias. Víctor Hugo, Presente, profe. Dianetsi, Mónica Adriana, Presente, profe. gracias. Jessica, Presente. Dulce Denise, Axel Presente, Giovanni, profe. Presente. gracias. Víctor Manuel, Presente, profe. gracias. Diana Laura Presente. y por último Juana Iris. Presente. ¿No está? Muy bien. Perfecto, chicos. Pues bueno, ya cumplimos con la lista de hoy. Y bueno, vamos a seguir avanzando con este análisis y conocimiento de la gastronomía africana y nos toca entrar ya a los platillos y a las bebidas características del continente, ¿sí? Vamos a empezar con las bebidas. Vamos a ver que hay bebidas bien interesantes, muy particulares. Una de ellas es este famoso vino de palma. Ustedes saben que la palma en las zonas costeras, pues normalmente es algo recurrente, ¿no? Y que de ahí se obtienen algunos productos específicamente. Y aquí los africanos hacen un vino, un destilado a base de palma, ¿sí? Es como estos destilados que nosotros hacemos en algún cierto sentido. Acuérdense que aquí hacemos destilados a base del maguey, que es una pues, de los productos característicos. Acuérdense que está pues, el tequila, el mezcal, inclusive hasta el famoso pulque, que son destilados normalmente de una planta, ¿no? Ellos utilizan la palma, hacen un vino también, decíamos, el vino de palma con un contenido alcohólico pues un poco fuerte, pero es muy recurrente en el ejercicio cotidiano de las bebidas en el continente africano. Hay otra, ellos tienen un tipo de cerveza
que se elabora con materiales distintos a lo que estamos habituados. Acuérdense que la cerveza, pues el principal ingrediente es la cebada. Aquí ellos tienen una cerveza que se llama Pito. Esta cerveza se diferencia de la que nosotros habitualmente conocemos porque no es del grano de la cebada, sino que se utiliza el mijo o el sorgo, mijo o sorgo, que sería el nombre con el que conocemos normalmente aquí en México, que es sorgo. Se fermenta y este tiene una similitud o es una preparación idéntica a la cerveza que nosotros conocemos. La diferencia es la semilla con la que está elaborada, que es el sorgo. Se consume principalmente en la zona oeste, ahí ubicando a dos países fundamentales que sería Ghana y Nigeria. Es famosa inclusive, si se dan cuenta, esta cerveza Pito, ahí está Budweiser, que es una empresa internacional de cervezas, una empresa americana, que la fabrica, ¿no? Que la industrializa, que la comercializa en la zona o en estas zonas del país. También hay empresas locales que se dedican a elaborar este tipo de cerveza, ¿no? Hay algunos bares en la ciudad de Puebla que se dedican a vender cervezas internacionales. Será un buen momento ahora que ustedes puedan ir o que regrese ya a la normalidad todas estas cuestiones, que cuando vayan pidan una versión de esta cerveza y que la podamos probar, ¿no? Es prácticamente un sabor similar a lo que conocemos de una cerveza tradicional, ¿sí? Aquí en México tenemos ya, en Puebla específicamente, tenemos cerveza de manzana, ¿no? Ahí en Zacatlán hay ya generalmente un servicio, un producto elaborado con el proceso similar a cerveza, pero el ingrediente principal es la manzana, ¿sí? Tenemos otros, aquí está Kunú. El Kunú, si se dan cuenta, pues es una bebida sobre todo refrescante, se elabora a base de granos, se muelen estos granos, se dejan reposar y posteriormente se hace un tipo de infusión donde el agua pues generalmente es la que se extrae, toma esta coloración, algo similar a lo que hacemos aquí en México con el agua de horchata. No sé si la recordarán o la han preparado. La horchata natural pues generalmente se hace a base de arroz, el arroz se calienta, después se deja ahí en agua caliente, se obtiene ahí pues, se deja enfriar y se obtiene ya una tonalidad específica, un sabor también muy particular y después ya se le colocan algunos elementos dulces para poder preparar la horchata. Aquí pasa algo similar, la única diferencia es que se prepara con el mijo o sorgo y que también se utiliza maíz para poder elaborarlo. En México hay algunas bebidas que se elaboran a base de pinole. No sé si recuerdan el pinole, lo han comido. El pinole es maíz molido, azucarado, ¿sí? Y hay bebidas o hay también aguas que se elaboran con este producto, ¿no? Entonces, no estamos tan alejados del kunú con el sorgo y con el maíz, ¿sí? Otra bebida importante también en el continente africano es la cerveza de jengibre. Decíamos que el jengibre, pues, es un elemento o una especie de la gastronomía base y que también ahora el jengibre, pues, está considerado como uno de los alimentos más saludables que podemos encontrar en toda esta gastronomía o un ingrediente importante a nivel tanto nacional como internacional, tiene muchas bondades y también los africanos pues al conocer estas características lo aprovechan inclusive para poder elaborar una bebida que sería la famosa cerveza de jengibre, ¿sí? Vamos 4 bebidas y esas serían, perdón, las más representativas del continente, ¿sale? Me meto a la parte gastronómica ya. Este platillo de la izquierda seguramente lo han visto, es muy común, este sí es uno de los alimentos más famosos del continente africano, es el famoso ugali, es un platillo que se vende inclusive en las calles, en los puestos ambulantes. Aquí en México pues tenemos muchos puestos ambulantes de comida y hay un menú específico, ¿no? El ugali sería un menú recurrente en los espacios de venta de alimentos al aire libre. Si se dan cuenta, pues es una mezcla, tiene una parte sólida, es un tipo de masa, un tipo de pan con el cual la gente lo parte, toma el alimento y lo lleva a la boca. Y la otra, pues es prácticamente una ensalada a base de col, especias, tiene por ahí zanahoria, prácticamente es
sin carne, normalmente se consume así. Hay gente que le puede colocar ahí algunos trozos de carne deshebrada, pero normalmente es únicamente con vegetales. Por eso decíamos que parte de la alimentación del continente es meramente vegetariana, ¿sí? Entonces, está hecho a base de maíz, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues se hace esta masa, si la ven ahí, esta masa blanca, que sería prácticamente pues con lo que la gente consume, y se agrega con guisos, ¿no? Tenemos estos guisos que ya les decía, pues prácticamente son de tipo vegetariano. Se ve interesante, es muy común, es un platillo muy recurrente en las calles. Recuerdo el Mundial de Sudáfrica en 2010, bueno, ustedes son más jóvenes que yo, que es hace 10 años, ustedes tienen que como 19 años, eran muy pequeñitos, seguramente no lo recuerdan, pero en este mundial había muchos reportajes de las televisiones locales y se veía la gente que trabajaba en sus horas de comida, buscaba en la calle y ugali era uno de los alimentos más comunes, rompían esta masita, tomaban con la masa los alimentos y lo consumían, era muy recurrente, ¿sí? El otro que encontramos es mafé. Este mafé es un estofado de carne, hemos hablado ya de los estofados, que en México también lo hacemos, ¿sí? En Europa también es muy común, ¿sí? Este mafé es un estofado de carne, principalmente carne de res, utiliza vegetales y utiliza cacahuate, también una de los alimentos importantes en el continente, y se acompaña con arroz. Si lo ven ahí en la parte central está el arroz para poder complementarlo, y se le agrega huevo hervido, huevo duro, como normalmente nosotros lo conocemos, y se pica. Si se dan cuenta, es un producto o es un platillo interesante. Aquí en México utilizamos también muchísimo el cacahuate, el pollo encacahuatado. En Puebla tenemos el cacahuate como un elemento importante en la gastronomía, específicamente cuando hablamos de un platillo famoso que es el pipián. Entonces, mafé no es diferente, no es tan complicado, claro, bueno, tiene sus toques, sus especias, etcétera, pero tiene una cierta similitud con lo que nosotros hemos consumido en nuestro territorio nacional. Este es, diríamos que de la gastronomía africana, uno de los platillos más icónicos y más representativos. Generalmente en la parte norte, en la parte árabe, ¿sí? Y que se extendió un poquito también a la zona de Medio Oriente, en el continente asiático, es el famoso couscous. El couscous, si se dan cuenta, ahí es un tipo de ensalada, ¿sí? Que utiliza o que toma como base vegetales y trigo, harina de trigo, semola de trigo, si lo ven ahí, espolvoreada, esparcida, se acompaña normalmente con olivas o lo que conoceríamos como aceitunas, se le agregan también aceite de oliva, se le agrega azafrán, se le agrega nuez moscada, se le agrega canela, jengibre, clavos de olor y algunas otras especias. Y esto prácticamente es base de la dieta y uno de los platillos más reconocidos. Se ve muy agradable, muy rico y decíamos pues muy natural, muy vegetariano, ¿eh? Quien de ustedes le interese de repente no consumir tanta carne, pues aquí estamos presentando algunas opciones de tener platillos importantes internacionales que los pudieran ir metiendo pues en su dieta cotidiana, ¿sale? Entonces, couscous, uno de los más representativos de la gastronomía africana. Vamos al otro lado, a su derecha vamos a encontrar el bambará. El bambará es prácticamente un postre, ¿sí? Aquí en México utilizamos el cacahuate, también les decía, y un postre muy recurrente mexicano es la famosa palanqueta, que es con cacahuate tostado y se le agrega miel y pues algunas otras personas le agregan ahí ingredientes como ay Dios mío, se me está olvidando, ay Dios, lo que tienen las alegrías, ¿alguien se acuerda? ¿Con qué están elaboradas las alegrías? ¿Amaranto? Estas bolitas. Ándale, amaranto. Hay gente que combina las palanquetas, amaranto, cacahuate. Y bambará tiene una característica similar. Se utiliza, además de cacahuate, ¿sí? Se utiliza granola, que son estas avenas tostadas, etcétera. Se le agrega mantequilla de maní o crema de cacahuate, también que la conocemos en México, y azúcar. Y se hace una pequeña plasta. Si la ven ahí, quedaría pues como una palanqueta, por llamarlo así, aunque, pues bueno, el cacahuate es generalmente con algunas otras características, tiene cáscara, pero es un postre muy recurrente en la gastronomía africana, el famoso bambará.
Sigo avanzando. Otro que también es interesante en la gastronomía africana es este que llamamos el biltong. Perdón, no había visto los mensajes. Aquí me puso hace un ratito Víctor Manuel Torres, que él sí se acuerda también del Mundial de África, y sí nos pasaban muchos alimentos, y los atractivos turísticos principalmente eran con animales. Lo veremos, hay muchos parques naturales, lo comentamos la semana anterior, donde pues se consolidan los atractivos turísticos. Gracias, Víctor. En la parte de gastronomía continuamos. Hay uno que es el famoso biltong o carne seca. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿y por qué la carne seca? Este famoso biltong normalmente es de la parte central y de esta zona, inclusive un poquito del sur, donde vamos a encontrar las principales tribus, en las principales culturas originarias del continente. ¿Por qué hablar de carne seca? No cuentan ellos en muchas ocasiones con electricidad, no cuentan con refrigeradores, y entonces parte de lo que sucede es que para conservar la carne, el proceso normal que se utiliza es secarla, ¿sí? Hacer algo inclusive como lo que aquí en México le llamamos ahumar la carne. Acuérdense que cuando la carne se llega a ahumar, la consistencia es un poquito más dura, pero también permite que su conservación o su tiempo de vida en anaquel sea más extenso. Entonces las personas, para poder conservar la carne, utilizan esta técnica, secarla, y el biltong pues es la representación. Si se dan cuenta, ahí es carne roja, normalmente res, tiene ahí algunos elementos gastronómicos como serían especias, y estas especias pues lo que normalmente hacen es darle más sabor, y lo que permiten es conservar la carne por un lapso de tiempo importante, ¿sí? Otro postre que vemos ahí en su pantalla, en la parte baja, sería el famoso magrut, ¿sí? Este es un dulce, normalmente, si se dan cuenta, pues es prácticamente algo en consistencia como las gomitas, ¿sí? Lo vemos así. Es un dulce relleno de dátiles. El dátil, acuérdense que es una fruta seca normalmente, y almendras, o almendras en su caso, y son trocitos muy pequeñitos que la gente normalmente pues acompaña como postre durante sus alimentos, ¿sí? Estos serían también, decíamos postres, ya llevamos dos, el famoso bambara, y teníamos también el magrut. Sigo avanzando y hasta aquí me quedaría. Creo que me faltaron algunos, no, creo que esos serían los más importantes y representativos. Y justamente aquí paramos porque, bueno, ya no nos va a dar tiempo de revisar los atractivos. Los atractivos los veremos en la sesión de mañana con esta práctica correspondiente a la ubicación geográfica y las capitales. ¿Qué les parece la gastronomía africana? ¿Qué opinan? Decíamos, no es tan común, y a mí algo de lo que me llama muchísimo la atención pues es esta mezcla entre las verduras, las especias, que es algo que en México no estamos tan acostumbrados. Sí consumimos verdura los mexicanos, pero nuestra dieta está más basada en grasas, está más basada en alimentos carnívoros, por llamarlo de alguna manera. Si no veamos nuestras zonas de cocina en la noche, en nuestras cenas, todo es carne, carne. Y a diferencia en lo que vemos en África, pues es muy, muy natural y muy saludable. Exactamente, aquí nos dice Diana, eso es un alimento o es una cocina más saludable, muy natural, muchas verduras. Veíamos con Asia, el continente asiático, hace algunas semanas, que también tiene que ver mucho en la gastronomía, inclusive en la complexión de las personas. Los asiáticos son muy delgaditos porque la gastronomía utiliza muchas verduras, la cuestión de pescados, ¿no? Y en África, pues también la estructura genética, la gente de color es muy fuerte, alta, delgada, etcétera. Y la gente que es blanca, en algunas zonas, decíamos la parte norte, también es generalmente delgada. Es difícil encontrar personas con complexión robusta, ¿no? Y tiene que ver mucho con la alimentación. Entonces, nosotros ahora que vamos conociendo, pues tenemos el reto de ir generando una alimentación pues más internacional, y en algún momento, ¿por qué no pensar en que nosotros mismos podamos prepararnos algunos platillos de este tipo? ¿Sí?
¿Alguien más? ¿Algún otro comentario sobre la gastronomía africana? Chicos, chicas, algo que quieran agregar, algo que les haya llamado la atención. También si alguno de ustedes ha probado algún platillo, pues nos ayudaría muchísimo a enriquecernos sobre esta parte de cómo está constituida la alimentación. ¿Alguien? Yo el que he probado es este cuscús. En Puebla hay un restaurante inclusive que se llama Cuscús ahí en Cholula. Maneja el platillo, no es cocina africana, pero lo maneja de repente. Es como uno de los importantes y es uno que vamos a poder encontrar muy comúnmente. Los demás son un poquito más difíciles. ¿Algún comentario, chicos, chicas? Profe, en lo de las especias, creo que falta mencionar la Jamaica, ¿no? La Jamaica. ¿Por qué la Jamaica? Andy, Porque- ¿verdad? Sí, Platícanos, ¿dónde la has porque escuchado? en libros de historia dicen que una de las aportaciones que nos trajeron los principalmente esclavos africanos era la Jamaica. Ok. La tomamos entonces, gracias por el dato. Yo no tenía mucho conocimiento de eso, Andy, pero pues si lo vemos en esta aportación que tú nos das, en México ya la Jamaica es algo importantísimo también, ¿no? Es muy recurrente consumir Jamaica, principalmente en infusión, aunque también aquí hay algunos platillos ya en México que se están elaborando con Jamaica, ¿no? Gracias, Andy. Voy a buscar información y si encuentro algún platillo, se los comparto mañana para que complementemos este punto. Muchísimas gracias. Sí, profe, gracias. Aquí estoy leyendo a Jessica. Sí, claro, sí. Sí. Desafortunadamente, pues la economía, como veíamos, no es tan buena y sabemos que la carne es costosa, ¿no? Entonces, sustituimos carne por algunos otros elementos, algunos otros ingredientes y pues nos da como resultado un poco más de salud, ¿no? Tendríamos que ver estas características y aplicarlos a nuestra gastronomía. Es difícil comer saludablemente, ¿eh? Y más en nuestro país que tenemos un entorno donde constantemente se nos hace una invitación generalmente a la comida rápida, la comida grasosa, y pues es natural, ¿no? Así estamos acostumbrados y de repente chocamos. Inclusive si ustedes tienen algún amigo o ustedes son vegetarianos, vegetarianas, seguramente su grupo social les dice, no seas payaso, ¿cómo no comer carne? Y no hay críticas, ¿no? En otros países pues es algo muy normal, muy común, ¿no? Y aquí lo criticamos un poquito, ¿no? Entonces hay que aprender muchas de la parte de alimentación de otros territorios, la parte gastronómica. Muy bien. Pues chicos, estamos terminando nuestra sesión de hoy. Acuérdense que hoy únicamente tenemos 1 hora. Se nos va muy rápido siempre cuando tenemos esta sesión de los martes. Y bueno, ya mañana continuaremos con los ejercicios correspondientes a revisar los atractivos turísticos y la práctica de ubicación y de capitales. Recuerden, por favor, para la sesión de mañana, tener ya iniciando su equipo de 6 personas. Y vamos a hacer este ejercicio de el equipo que tenga mayor número de aciertos será el que gane el punto para nuestro segundo parcial o para el examen del segundo parcial, mejor dicho. Muy bien, chicos, pues nos encontramos entonces mañana temprano. Que tengan excelente día y cualquier cosa, pues estamos en comunicación. Que tengan buen martes. Hasta mañana. Gracias, profe. Igualmente, cuídense. Hasta mañana.